El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Celebramos esta fiesta de la Santísima Trinidad. Como en el catecismo nos enseñaron desde chiquitos que la Santísima Trinidad es un solo Dios en tres personas distintas. Y nos quedamos ya con ese concepto. ¿Pero qué quería decir eso? ¿Quién sabe? ¿Qué querrá decir eso? Nosotros sabemos que uno es uno y que tres son tres. No podríamos entender que tres es igual a uno. Hoy, pues ya les explicamos a los niños en el catecismo cómo la Santísima Trinidad, pues sí es un solo Dios, pero son tres personas, poniendo analogías, es decir, ejemplos, comparaciones. Unimos tres cerillos por la cabeza, tres cerillos unidos por la cabeza, lo encendemos y los tres, cada uno es diferente, pero los tres hacen una sola llama. O el ejemplo del huevo, que son tres elementos: el cascarón, la clara, la yema, pero los tres hacen uno solo. Así Dios es Padre, Dios también es el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero los tres son un solo Dios. Por eso decimos que Dios no es un Dios aburrido, no es un Dios amargado, no es un Dios antipático. Dios es un Dios feliz, un Dios que convive, que comparte, porque Dios no es un Dios solo, es un Dios familia, la familia de la Santísima Trinidad. Y quiere que seamos parte de esa familia suya. Por eso se ha puesto como modelo para nosotros, y es el mejor modelo que podemos tener para poder vivir bien. En la primera lectura escuchamos, Moisés dice que subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra. Subió al monte. En la Biblia, subir al monte indica no tanto desplazarse de un lugar a otro de más altura. Subir al monte significa ir al encuentro con Dios. Ir al encuentro con Dios. Ir a la contemplación con Dios. Jesús constantemente subió al monte a hacer oración. Subió al monte a transfigurarse. Fue en la montaña donde nos dio las 8 bienaventuranzas. Subir al monte es ir al encuentro con Dios, a la contemplación con Él. ¿Y para qué subir al encuentro con Dios? Para recibir indicaciones de cómo debe ser nuestra vida. Ir al encuentro con Dios nos hace ver cómo tendría que ser nuestra existencia, cómo tendría que ser nuestra forma de proceder, cómo tenemos que cambiar.
cómo tenemos que ser diferentes. Tener un encuentro con Dios no nos puede dejar igual. Moisés subió a ese encuentro con Dios y ahí Dios le revela su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Yahvé. Yahvé. Que significa yo soy el que soy. Yo soy yo. O yo soy el que hace ser. Yahvé viene de la palabra, del verbo yahá, el verbo ser. Y eso significa, y es el único que puede decir eso, ¿verdad? Porque Dios ya es, y nosotros apenas vamos siendo. Nadie está concluido, nadie está terminado. Llegaremos a la plenitud hasta que nos encontremos con Él. Y por primera vez Dios habla de Él. Fíjense, el pueblo de Israel, después de haber recibido tantos prodigios de parte de Dios, inmediatamente le da la espalda. En lugar de glorificarlo siempre, le da la espalda. Se hace un becerro de oro. Y viene pues la molestia de Moisés, el enojo. Por eso vuelve a subir Moisés. Y Dios le dice cómo es Él. Es la revelación que Dios le hace al pueblo de lo que Él es. Es el primer concepto que el pueblo de Israel tiene de Dios. Y dice, yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Ese es Dios. Es compasivo, es clemente, es paciente, es misericordioso y es fiel. Y con todo esto podemos decir que Dios es amor, así como dirá el apóstol San Juan. ¿Quién es paciente? ¿Quién es clemente? ¿Quién es misericordioso, piadoso, fiel, sino aquel que ama? Y Dios no solamente ama, Él es el amor. ¿Y cómo Dios permite que nos acerquemos a Él? Permitió que Moisés llegara con Él y hablara de frente, como se habla con un amigo. Empieza esa relación con Dios, porque a Dios le gusta relacionarse, le gusta tratar, le gusta compartir. Dios no es un Dios solo y amargado, aislado. A Dios le gusta ese diálogo. ¿Cuántas veces hablaba Jesús con su Padre? Se amanecía hablando con su Padre. Jesús se subía en la tarde, al caer la noche, al monte, y a la madrugada ya bajaba. ¿Qué diálogos tan amenos tenía Jesús con su Padre? A Dios le gusta relacionarse, a Dios le gusta el diálogo, y por eso permite que nos acerquemos a Él, que busquemos ese encuentro con Él. Y vean qué grande es el Señor, que nos ama de la manera que no somos capaces de imaginar. Tanto amó Dios al mundo, dice el Evangelio, que nos entregó a su Hijo único, para que el mundo se salvara por Él. No vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Así de grande es el amor de Dios por nosotros. Por eso decimos que Dios es amor. Y una persona santa es aquella que nunca deja de amar. Todo hombre santo, toda mujer santa
nunca se cansó de amar, aunque recibiera las humillaciones, las críticas, las persecuciones, las calumnias, nunca dejó de amar. ¿Por qué nunca dejó de amar? Porque Dios nunca le deja de amar y porque no quiere fallar ese amor de Dios. Por eso vienen los cambios, por eso viene una vida nueva. Dios sigue amándonos tanto. Tenemos que ser como Moisés, constantemente subir al encuentro con Dios para poder corregir nuestra vida. Todos lo necesitamos. Recibir indicaciones de Dios para cómo vivir, ¿o no es así? Y cuando subimos al encuentro con Dios, nos vamos a encontrar con una Trinidad ahí también. La fe, la esperanza y la caridad. Y cuando hemos subido al encuentro con Dios, vamos a estar a esa altura. Son los edificios más altos donde podemos estar. Y a esos edificios altos se sube de rodillas. Cuando con humildad nos arrodillamos ante Dios y estamos en ese encuentro de diálogo con Él, en esa relación, en ese trato con Él, estamos ya en esos tres edificios: la fe, la esperanza y la caridad. Ustedes han estado en algún edificio alto. ¿Cómo se ven los árboles gigantes de este tamaño? ¿Cómo se ven los autobuses de este tamaño? ¿Cómo se ven los bolchitos de este tamaño? ¿Cómo se ve la gente chiquita? Pues desde esas torres, de esos edificios, la fe, la esperanza y la caridad, cuando estamos en el encuentro con Dios, ¿saben cómo se ven tus problemas? Tus grandes problemas, tus gigantescos problemas, se ven pequeñitos. ¿Sabes cómo se ve la enfermedad? Se ve pequeña. En la fe, la esperanza y la caridad, ¿cómo se ve este tiempo de cuarentena? ¿Cómo se ve este tiempo de pandemia? Que parece inacabable. Se ve insignificante. Como que todavía no se suben a esas tres torres, ¿verdad? Y hay que empezar a subir. ¿Y saben cómo se ve desde esa altura? ¿Cómo se ven las personas? ¿Cómo se ven? Pequeñitos, se ven gigantes. El ser humano ahí es diferente. El ser humano se ve enorme porque contemplamos al ser humano como lo mira Dios. ¿Y cómo nos mira Dios? Nos mira sagrados. Nos ve tan importantes. Por eso tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. ¿Cuánto nos ama Dios que fue capaz de mandarnos a su Hijo para salvarnos? ¿Cómo nos ve de grandes Dios, de sagrados, que nos quiso hacer a su imagen y semejanza? Por eso desde esa altura el ser humano no le miramos por sus defectos, por sus fallas, por su pasado, por los errores que haya tenido, por sus fracasos. Le miramos porque es imagen de Dios. Por eso dispongámonos a subir a esos tres edificios y a ponernos al encuentro con Dios en la contemplación de nuestro Señor, que nos indica cómo tenemos que vivir. Solo a través de ese encuentro con Dios se
se puede hacer la vida diferente. La Santísima Trinidad es el modelo de cómo tiene que ser una familia, de cómo tiene que ser una diócesis, una parroquia. Los proyectos que se hacen en una diócesis, en una parroquia, en alguna congregación religiosa, si no son subiendo al encuentro con Dios, no sirve. Si no se sube a esos tres edificios, no se ve desde la fe, no se ve desde la esperanza, no se ve desde la caridad. Podrás haber hecho cosas bonitas, pero no al agrado de Dios. Y todo proyecto, no solamente familiar, parroquial, diocesano, sino también de tu trabajo. Ahí es donde las cosas son distintas. Por eso pidámosle a Dios, como le dijo Moisés al final de la primera lectura: dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya. Ven delante de nosotros, Señor, para que podamos caminar donde tú caminas, pisar donde tú pisas, para que podamos seguirte, ir por el camino seguro sin perdernos y haciendo lo que tú haces en el mundo. Que así sea.